Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, veo tanto debate que me parecía interesante profundizar un poquito en algunas cosas respecto a la subrogación, bueno, o el vientre de alquiler o la gestación subrogada, como le llamen. Eh, bueno, en el debate también me parece que hay mucha desinformación y yo creo que más allá de los diríamos, del pensamiento propio de cada uno, hay que tener en cuenta al, algunos conceptos que creo que exceden a la opinión personal. Es decir, esta técnica, más allá de lo que uno moralmente piense o no, o éticamente o bioéticamente, es una técnica que está permitida en varios países del mundo. Entonces, ¿cuáles son los conflictos de intereses para mí o conflicto de bien jurídico protegido, ¿no? Que surge a raíz de esto. Es decir, mmm, primero, según el relato de lo que va pasando en los días y aparentemente la confirmación de haber usado material genético del hijo que ha fallecido, tendríamos que pensar en el conjunto de derechos. Ustedes saben que los derechos siempre hay un bien protegido que cubren, ¿no? Entonces, yo tengo principalmente si se ha usado material genético del hijo de Ana Obregón, yo tengo el derecho de disponer después de la muerte, que son actos de última voluntad. Eso significa que una persona, en este caso, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal, puede establecer un testamento donde manifiesta cuál es la voluntad de ciertas cosas de su pertenencia que sucedan después de su muerte. No solo de cosas o bienes, sino de actos personalísimos, lo que hace a su integridad. Los derechos personalísimos están consagrados como la categoría de derecho subjetivo, la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen, el derecho a la disposición del propio cuerpo, también es un derecho personalísimo. Entonces yo ahí tendría la disposición de última voluntad, el derecho a disponer de mi propio cuerpo, como sería en este caso congelar gametos. Es habitual que antes de realizarse tratamientos tan invasivos como la quimioterapia, se preserven gametos femeninos o masculinos, ya sea el que se va a someter a la quimioterapia, y a su vez ese mismo derecho consagraría el derecho de las mujeres que van a realizar la gestación, es decir, quienes sean gestantes. Se fundamenta el contrato o los países que lo aceptan también en eso, en la disposición del propio cuerpo. Y también la mujer que dona el gameto femenino, porque lo que primeramente se ha hecho con el material genético de este joven es fecundar óvulos. Por ahí escucho y se la fecundaron. No se fecundan mujeres, y menos gestantes. Habitualmente la gestante solamente presta el útero para llevar adelante un embarazo de un embrión compuesto por gametos de otras personas. El derecho a la vida, que yo creo que en este caso, bueno, el debate surge mucho o mucha crítica surge por eso, es decir, bueno, en Estados Unidos, donde se ha realizado esta técnica, también hay que pensar cómo es la regulación normativa de ese país. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos esenciales. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y está protegido por la ley en algunos países desde el momento de la concepción. Por ejemplo, aquí en Argentina el Código Civil habla de persona por nacer y consagra ciertos derechos para esa persona aún en el seno materno, todavía en el vientre, dice ese código, ¿no? Pero en realidad hablamos en este caso de, bueno, sería el vientre gestante. El derecho a la reproducción asistida es el que ha sostenido la regulación normativa de las técnicas de fertilización alta y baja complejidad en los países. En Estados Unidos hablan
recién de persona cuando son humanos nacidos. Eso permitiría hablar de que ese embrión que se le transfiere a la gestante no es persona hasta que nace, por lo cual nadie velaría por los derechos de esa persona por nacer, porque legalmente no es persona hasta que nace. En distintos estados, en algunos sí tienen en cuenta a esta persona, por eso prohíben el aborto, pero no por el derecho de ese ser por nacer, sino por el Estado a proteger la vida humana en potencial. Y a su vez, yo tengo que pensar el derecho que tiene a decidir sobre qué hacer sobre su cuerpo luego de la muerte esta persona y los límites de la ética y la bioética y todo lo que pasa con el uso de material genético. Entonces, ¿qué pienso yo? En un punto, uno siente que en estas técnicas no se piensa en esa persona por nacer, es decir, por un lado, hay toda una corriente que se impone nuevamente sobre el beneficio de cortar el cordón umbilical tardío, del efecto psiconeuroinmune del contacto del bebé recién nacido con el pecho materno. De hecho, se hace el método canguro en niños que han nacido prematuros y demás. Y es como que toda esa corriente, no sé qué rol podría cumplir en estas técnicas. Es decir, todo lo que se está estudiando, avanzando en lo que produce el hecho del nacimiento en ciertas o tales condiciones de un bebé, aquí no sería todo lo contrario, sería lo máximo, ¿no?, del desarraigo de todo eso, de estar un periodo de 9 meses en un vientre con ciertas conexiones, que eso lo estudia la epigenética, que es cómo la gestante modifica las marcas genéticas de esos gametos que lleva en su vientre, es decir, todas esas corrientes no tendrían argumentación acá porque precisamente este país habla de que no es persona hasta que nace. Entonces, las voces que tendrían mayor derecho a poder aplicar esta práctica sería la disposición de última voluntad de este joven antes de morir, que es por lo que se sabe, ¿no? Y la de la persona que decide alquilar su vientre en un contrato y las personas que hacen donaciones anónimas de gametos. Eso es importante tenerlo claro porque yo a veces escucho, compró un hijo y bla, bla. Bueno, técnicamente no. Técnicamente lo que hizo fue una locación de vientre. O sea, hay un contrato que no es que compró un hijo, porque un hijo, hablaríamos de hijo si cumpliera todos los otros requisitos que decimos. En este caso, la gestante solo lleva un embrión de otras personas. Entonces, en muchos países, para permitir el aborto, se conceptualizó que la persona por nacer o empieza a tener derechos, depende de hasta las semanas que se permite realizar el aborto. Algunas consideran desde que termina el sistema nervioso central, a las 12 semanas, otras a las 14. Entonces ahí sí tengo yo un conflicto de interés. Es decir, si yo por un lado, como Estado, digo que no hay persona y por eso permito el aborto, sería contradictorio ahora decir que no permito esto o que esto es ilegal porque hay personas. Porque la persona sería para las dos técnicas lo mismo. No sé si me logro explicar. Entonces, como no hay persona para una cosa, tampoco hay persona para la otra. Y por eso las voces que existen al momento de transferir un embrión que no es persona, aparte se sabe que el 50% de los embriones que se transfieren no implantan, es decir, no se adhieren al útero. Y pasado el periodo
cuando se hace la prueba genética, no hay embarazo, y bueno, y se sigue probando si hay embriones, si quedan embriones, se sigue probando hasta que, bueno, o se llega a un embarazo o se terminan los embriones y tienen que volver a hacer la técnica de fertilizar esos embriones y transferirle, que casi siempre si una gestante falla, buscan otra gestante. Bueno, hay distintos fallos sobre la utilización del semen. O sea, el semen sería gametos masculinos, ovocitos, gametos femeninos, y embriones, que es cuando esos semen o espermatozoides y ovocitos han podido ser fecundados. Entonces hay gente que pudo haber dejado, como este joven, gametos, semen, otros que dejan ovocitos porque ya tienen una parte de tratamiento hecha y ya se logró fecundar ovocitos, entonces ahí hay embriones. Puede ser por el uso propio, puede ser para donaciones con fines reproductivos, donación con fines de investigación, se dona a la ciencia, o se establece que en la muerte cese la conservación si hay algo de esto criopreservado. ¿Qué ocurre con ese material biológico en caso de muerte? Póngale que nosotros estamos haciendo un proceso de tratamiento y nos morimos. Bueno, en España particularmente se establece que el varón con consentimiento informado puede utilizar este material dentro de los próximos 12 meses. Sabemos que este joven hace más tiempo que falleció. Ahora, no se sabe a ciencia cierta si él congeló semen, congeló embriones y a su vez, una vez que ese material genético se traslada a otro país, ya la regulación normativa es de el territorio, es decir, tal vez hicieron antes de morir, criopreservó semen, tal vez criopreservó embriones y permitió en ese consentimiento informado que se utilizarían todos los embriones. Es decir, si criopreservo 8 embriones, hasta que se utilizan 8 embriones, pueden pasar años, ¿no? Y más que, como digo, la técnica se realiza en otro país de origen. Entonces ahí la ley vigente o la ley que se aplica es la del territorio donde se hace la técnica, que es donde aplicaría los médicos tratantes, el método y el contrato de gestación. Bueno, cuando hablamos de fecundación post-mortem, dice, estos son extractos de fallos jurisprudenciales, tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. Ya saben que yo las filminas las dejo por si a alguien le gusta, la lee. Entonces, acá hay que considerar que técnicamente la ley, cuando habla de la técnica de reproducción asistida, generalmente se fundamenta en la infertilidad o en personas que no siempre es por una cuestión física. Si yo tengo una pareja de 2 hombres, hay, por supuesto, una imposibilidad física de llevar adelante un embarazo, por lo cual todo esto se regula en la ley de reproducción asistida. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de una persona que deja material genético para que con eso se realice un tratamiento después de su muerte? Bueno, como digo, hay doctrina que lo acepta y hay doctrina que no. Con la que lo acepta, que dice, ante la situación de una de la pareja muere, no es lo mismo que en este caso, porque no había pareja, o al menos digo, no, deja ese material genético a disposición del otro cónyuge de la pareja, eso es una cosa. Y otra, diríamos en este marco, otras opiniones son que logrando que este hijo o hija pueda nacer, hay una persona, como sería Ana Obregón, que ve satisfecho su derecho a formar una familia o a tener una nieta con el material del hijo. Pero bueno, también en ese caso puede pensarse que no piensan en ese bebé, ¿no? Entonces, así como alguien dice, sí, es válido porque
se le sigue sosteniendo a Ana Obregón el derecho a formar una familia y a todo lo que dice la ley, la contraria dice, bueno, implica el nacimiento de un hijo que ya nace huérfano, porque precisamente quien donó o quien dio el gameto está muerto. Entonces ahí empieza a pensar cuál es la condición en la construcción subjetiva de ese niño que ya viene al mundo huérfano. ¿Cuánto puede afectar esta técnica el desarrollo de la personalidad, ¿no? O la constitución de su psiquismo? Ni hablar en este caso que hay toda una cuestión simbólica, ¿no? De ella cuando en su frase dice, bueno, ya no se va a sentir sola, ¿qué implica, como hablamos en el otro video, el nacimiento de este bebé en su proceso de duelo? ¿Cuál va a ser el rol de este bebé, diríamos, en esta novela familiar? Bueno, también dice algunos doctrinarios que se le da preeminencia a la voluntad del adulto por sobre el vínculo biológico y la identidad de los niños, en una clara violación de los tratados de derecho internacional sobre los derechos de los menores, que sabemos que la regla de lo que está por encima de todo es el bien superior del niño. Bueno, también otra corriente dice que se aplica esta técnica no cumpliría lo que es la finalidad terapéutica, porque los tratamientos de reproducción asistida, cuando se regulan y se fundamentan en el derecho a tener una familia, y como la consagración del Estado, cubrir la salud que implica ser infértil, es tener una enfermedad, por lo pronto, del otro lado, yo tengo un Estado que cubre esa enfermedad brindándome técnicas de reproducción asistida para que yo pueda tener una familia. En este caso, bueno, no pensaríamos que se está cubriendo ese bien protegido, sino que lo único bien es el interés de la abuela. El último argumento contrario dice que hay una vulneración de los derechos personalísimos del difunto. Es decir, el vínculo filiatorio y todo lo que significa tener un hijo, en este caso, no lo va a poder cumplir nunca el progenitor, porque está muerto. Pero bueno, sabemos que siempre para esto esta persona, antes de morir, no solo habrá dejado, el material genético, sino el consentimiento informado de toda la técnica y la minuciosidad de todo lo que pretendía que se hiciera con su material genético. Y en estos casos, luego tiene que haber una autorización judicial, porque si la menor nace en otro país, después tendrá que hacer todo, le diríamos, la papelería para tener la posibilidad de ingresar y tener la nacionalidad y demás. Bueno, los leo a ver qué opinan. Y bueno, y nos seguimos haciendo preguntas éticas, morales, sentimentales, afectivas, con empatía y respeto, porque bueno, de eso se trata el debate en este espacio. Un abrazo, gracias por estar conmigo charlando de estas cosas.